Que la paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, dándole gracias al Señor por este nuevo año, pidiendo a Dios que bendiga tu vida, que te fortalezca, que te llene de sabiduría, de revelación, de presencia de Dios, y que te lleve más lejos, más allá. Esperamos que en este año siempre se habla de nuevas expectativas y se habla de proyectos y se habla de cosas. Yo voy a hablar un poco diferente porque los que han estado conmigo bastante tiempo conocen, yo miro las cosas del punto de vista de los hombres y también miro las cosas del punto de vista de Dios. Cuando nosotros miramos las cosas del punto de vista de Dios, en este nuevo año, sus misericordias son nuevas cada mañana, cada año se puede empezar de nuevo. Vemos una realidad de Dios que es eterna, y es que el propósito de Dios hacia lo que Dios te ha llamado, hacia donde Dios te lleva, se va cumpliendo punto por punto. Yo soy de los que creo que, como dice la Biblia, que Él guía los pasos del justo y que en su perfecta voluntad estamos todos. Nosotros vamos a empezar a hablar acerca de el día de la expiación en lo que es el tabernáculo de Moisés, y quizás otras personas cuando tocan este tema rápido brincan a lo que es el tabernáculo y lo que son el mobiliario y ciertas cosas que hay. No puedo empezar por allí porque hay muchas personas que no conocen el tabernáculo, no conocen el por qué Dios mandó a que se hiciera el tabernáculo, no conocen la mentalidad de los israelitas para este tiempo histórico y no conocen la mentalidad y el propósito por el cual Dios mandó hacer el tabernáculo. La mayor parte de las personas dicen: Dios es un Dios que uno no puede entender porque manda a hacer cosas que uno no entiende. Y yo voy primero a presentar unos conceptos bíblicos, unos conceptos para que usted pueda entender el por qué Dios hace las cosas, y es más, como Dios las hace, hacen más sentido de lo que usted piensa que no hace sentido. Vamos a empezar por esta. Hay unas cosas que Dios las creó aquí en la tierra, y todas las cosas que Dios creó en la tierra fueron hechas para bendecir al hombre, para guianza del hombre, para beneficio del hombre y para que el hombre pudiera entender la naturaleza por el cual Dios lo creó y para qué Dios lo creó. Y yo quiero que usted use un poco de su imaginación conmigo y podamos hablar acerca de unas leyes que existen en este planeta. Nosotros quizás no las conservamos o no las miramos como leyes, pero hay unas leyes de existencia, de vida, que existen en el planeta y nosotros las tenemos a veces por poco ni las tomamos en consideración. Si usted es agricultor, si usted siembra la tierra, si usted está acostumbrado a sembrar matitas, usted está acostumbrado a sembrar flores y todas esas cositas, me va a entender un poco mejor. ¿Cuál es una de estas leyes? Cuando Dios crea la hierba, Dios dice, la hierba y los árboles, dice, y que cada hierba tenga su semilla y que cada árbol dé su fruto y tenga su semilla. Y Dios establece, bien claro, en Génesis capítulo 1, y lo repite 2 veces, que cada hierba tenga su semilla y que cada fruto, cada árbol que da fruto tenga su semilla en el fruto. Y usted dice, ok, eso es lógico, claro que lo tiene, Dios lo creó así. Pregúntese por qué Dios lo creó así. Y lo creó así para que ellos se pudieran reproducir. Ahora, además de reproducir, vamos a ir a cómo es que esa semilla se reproduce. Para que una semilla pueda reproducirse,
sale la semilla del árbol. Vamos a agarrar un palo de mango. Cae el fruto de mango o mango, como quiera decirle. Si cae el mango debajo del árbol o un poco lejos del árbol, el fruto se daña, se corrompe, las hormigas se lo comen, un animal se lo come y queda la pepa, la semilla. La semilla se tiene que secar y para que nazca un árbol, la semilla tiene que morir. Yo quiero que usted vea este concepto. Si la semilla no muere, no nace el árbol. La mayor parte de las semillas, por no decir todas, pasan por un proceso de muerte para que nazca una planta nueva. Dios lo hizo así para que Dios no tuviera que estar bajando a cada rato que la hierba se quedaba sin poder reproducirse y decirle otra vez, y sea la hierba encima de la tierra, y sean los frutos encima de la hierba. Porque Dios, cuando crea, Dios crea un medio ambiente funcional y un hábitat, un ambiente entero que funciona para el hombre, y Dios no tiene que crear nuevamente porque le da la autoridad para que se reproduzca. Por lo tanto, y vamos a establecer esto, si una semilla, para nosotros poder sembrar, para que nos salga un palito de aguacate, de quenepa, de tamarindo, menciónalo, esa semilla hay que secarla para que muera y se entierra en la tierra para que nazca, y cada vez que nace rompe el cascarón y nace algo nuevo. Dios, cuando hace esto, lo hace con todo el sentido de la palabra para que nosotros podamos entender procesos de la vida y procesos de cambio en nosotros. Es imposible que una persona que sea arrogante de la noche a la mañana se convierta en una persona noble. Esto solamente pasa cuando ese mismo efecto de la semilla pasa en la persona. Muere lo arrogante en la persona, tiene que morir para que entonces salga lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso. Esos cambios tienen que haber. Una persona no puede ser mala y buena a la misma vez. O es una o es otra. Porque si hay una persona que es mala y buena, las intenciones buenas, detrás de todo es maldad. Te voy a llevar de la mano para que vayas viendo ciertas cosas que son naturales en nosotros. Dios lo creó en la naturaleza para que nosotros lo pudiéramos ver. Y este concepto se llama la sombra de algo. O sea, hay cosas que yo voy a pasar en mi vida que yo no sé cómo manejarlas, pero Dios en la naturaleza, en la flora, en la fauna, nos deja a nosotros ver cómo funcionan las cosas que Él crea para nosotros poder entender cómo funcionamos nosotros que Él nos creó. Y si usted ve, el ser humano hace mucha referencia a que como hay 4 temporadas en el año, estamos en enero, invierno, después viene primavera, después viene verano y después viene otoño, la gente hace referencia a dónde está mi vida ahora mismo con esas temporadas del año. Porque si las cosas están fuertes y todo está muerto y todo está bien triste, decimos, estoy pasando por un invierno. Si las cosas están color de hormiga brava y esto está, como dicen aquí, dicen, usted está pelú, macho, estoy pasando por un verano porque esto es caliente hasta más no poder. Si estoy gozando de una bonanza, estoy feliz, se me está dando todo bien en los negocios, en el trabajo, en la escuela, en mis amistades, estoy pasando una primavera. Dios nos ha dejado todas estas cosas
y alguien está diciendo, ¿y el otoño dónde lo vas a dejar? Eso es cuando tú estás tratando de construir algo y se le caen las hojas. Y por más que tú luchas y que tú luchas, vienen cambios. Y todo empieza a cambiar y tú no lo puedes controlar. Todas estas cosas son etapas que van a pasar. Mi hermano, escucha bien, no importa en qué etapa tú estás. Todas las etapas van a pasar. Y yo quiero que usted vea que el planeta Tierra tiene que pasar por las 4 etapas para poder renacer. En cualquiera de las etapas, si se acortan mucho o se alargan mucho, hay problemas. ¿Por qué? Porque si el invierno se alarga mucho, la primavera es corta. Si la primavera se alarga demasiado, tenemos el verano que se achica. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Sería bueno que no existiera verano. Mire, cuando llega el verano, ocurren muchas cosas extraordinarias. Inclusive, huracanes. Hay mucha gente que dice, no menciones huracanes, porque aquí en Puerto Rico pasó el huracán María, y eso fue devastador. Nosotros no queremos los huracanes. Mire, los huracanes son necesarios para el planeta. El huracán oxigena el agua del océano como ninguna otra cosa lo oxigena. Provoca que haya multiplicación de animales, de peces, de crustáceos y de algo que se llama, si no me equivoco, no es artemia, son unos shrimps. Y el shrimp que se reproduce, que se lo comen las ballenas grandes, es el animal que por población de billones existe más en el planeta. Los huracanes hacen que toda esta vida marina se multiplique y después usted está comprando en el supermercado las latitas de atún, la lata de salmón. O si usted dice, a mí no me gusta lo de lata, a mí me gusta el filete, usted va y compra allí filete de chillo, de mero, y usted le pone cebollitas por encima y lo hace bien chévere. ¿Gracias a qué? A las 4 temporadas que pasan por el planeta Tierra. Una a la otra alimenta. Y te voy a decir, ¿y de qué sirve el invierno? El invierno ayuda a que la Tierra recese y agarre fuerzas nuevas. Cuando cae el hielo encima de la Tierra, el hielo es agua, cuando se derrite riega todo, se humedece todo y los componentes se esparcen y la Tierra revive. Todas estas cosas son necesarias. Un invierno malo, un invierno descontrolado, crea una primavera no muy fructífera. Ahora, me van a decir, ¿por qué tú estás hablando de eso? Si vamos a hablar acerca del día de la expiación en el tabernáculo de Moisés. Hay unos conceptos que la iglesia de los gentiles, que la iglesia de nosotros no conocemos de Dios. Por causa de que estos conceptos no los conocemos, nosotros nos choca ciertas informaciones que están escritas en la Biblia y decimos, no entiendo por qué tú haces esto. Quiero que si quieren hacerlo parte de su forma de hablar, lo hagan. La Biblia en Hebreos, y creo que en Corintios también te lo dice, que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son sombras de lo que va a venir. O sea, si usted quiere ver cómo Jesucristo se manifiesta en el Nuevo Testamento, usted va al Viejo Testamento y el Viejo Testamento te explica cómo Él se manifiesta. En el Nuevo Testamento usted ve la manifestación de Él. El Antiguo Testamento te explica cómo se va a manifestar. Por lo tanto, si lo quieres agarrar al derecho o al revés, terminas con el mismo resultado poderoso. Y la Biblia llama esto la sombra de. O sea, si usted va caminando por una calle y el sol está a sus espaldas, la sombra de su cuerpo, ¿verdad?, va a estar al frente. Y
hay veces que las personas, tú no necesitas ver a la persona, con ver la sombra tú sabes quién es. Hay personas que usan cierto tipo de gorro, cierto tipo de ropa, caminan con un brinquito, se mueven de lado a lado cuando caminan, y con tú solamente ver la sombra es el preludio o es la notificación de que esa persona viene. La sombra te deja saber que viene. Y el Antiguo Testamento está hecho de forma sombra para presentarte lo que viene. Esto yo le llamo, como otras personas también le han llamado, un asomo de gloria. ¿Qué es un asomo de gloria? Aquí en Puerto Rico, lo mismo en Latinoamérica y en Centroamérica, hay muchas casas de campo. Voy a tomarlo de esa manera, casas de campo, en donde cuando usted está en la casa de campo, las ventanas abren, son así como si fueran puertas y abren hacia afuera, ¿ok? Abren hacia afuera. Si usted está parado dentro de la casa de campo y se levanta aquí en Puerto Rico a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, que está así amaneciendo, y usted abre las ventanas, a través de la ventana usted ve las montañas, usted ve el mar, usted ve los árboles, las flores, los pajaritos, pero usted está viendo, usted está parado dentro de la casa, pero usted está viendo eso. Todavía usted no ha salido al patio. Eso es un asomo de gloria. Usted no está experimentándolo, pero lo ve y lo puede describir. Y esto es lo que hace en el Antiguo Testamento, lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Te estoy empezando a revelar lo que es, lo que va a venir, y te lo estoy dejando vivir y tocar, aunque no lo entiendas, pero vas a participar de esto. Y usted va a decir, ¿por qué Dios hace esto así? Bien sencillo, porque el ser humano aprende así. Y si usted nunca le explicaron esto en la escuela, ni en la clase de teología, ni en la clase bíblica, yo se lo voy a explicar. Usted va a corresponder a todas las cosas que con anterioridad se la han enseñado. O usted la ha visto, o usted la ha tocado, o usted la haya olido, probado. Usted va a corresponder a ella. Porque la primera vez que usted ve algo por primera vez, usted entra en un choque. Analiza. Yo me acuerdo una vez que me enseñaron lo que le llaman la fruta de dragón, pitaya, como le dicen en unas partes de la isla. En inglés le llaman dragon fruit. Y esa cosa es como si fuera un huevo, tipo rojizo violeta, tirando a color vino. Tiene escamas, y cuando usted la abre, por dentro es blanca con pelotitas negras. La primera vez que yo vi eso, yo rápido pensé en películas de Alien, yo pensé en cosas raras, qué animal puso ese huevo, todo lo demás, y es un vegetal, es una fruta vegetal. Y yo ni me atrevía ni tocarla, porque cuando algo usted lo ve por primera vez, usted empieza a analizar y usted no tiene la libertad de manifestarse libremente. La primera vez que yo vi la playa era un niño, y cuando yo veo ese mar, ese plato de agua así, yo dije, ¿qué es esto? Primero usted lo mira, lo analiza, y hay personas que son más atrevidas que otras. Hay personas que dicen, eso es agua, salen corriendo. Y hay otras personas que dicen, eso es agua, hay un tiburón ahí. Nosotros aprendemos por experiencias. Y nosotros aprendemos por aperturas. Después
que hemos visto, después que no nos han explicado o no nos han dejado tocar o pasar por esa experiencia, empezamos a estar más familiarizados con lo que tenemos de frente. Y mientras más veces estemos cerca o pasemos por la experiencia, se convierte en normal y ya no es algo raro. El ser humano, Dios cuando trata con el ser humano, lo trata así. Si Dios ahora mismo se te llega a presentar como el Hijo de Dios, con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su luz, tú vas a caer muerto. Pero si Dios empieza a darte asomos de gloria, destellos, donde tú empiezas a sentir el amor de Dios que te inunda, y no te inunda para matarte, sino para llenarte. Y tú puedes empezar a entender que lo que Dios hace es bueno. Si Dios te da un asomo de gloria en donde estuviste enfermo y Dios te sana. Si Dios te da un asomo de gloria en donde estabas pasando por prueba, no tenías respuesta, y Dios a través de su palabra, a través de una predicación, a través de la oración, Dios te habla. Y tú empiezas a decir, entonces Él se interesa por mí. Tú habías leído que Dios vela por sus hijos, pero cuando pases por la experiencia, empiezas a entender, Dios se interesa por mí. Estas cosas nosotros aprendemos lentamente. El ser humano aprende lentamente. Aprende, hay personas que van a decir, no, porque yo tengo una retentiva. No estoy hablando de la retentiva. Estoy hablando de la inteligencia emocional. En inglés, la retentiva, la manera de ser uno brillante es el IQ. Y el ser, ser brillante o ser conocedor de las cosas del corazón, de las cosas de los sentimientos, se llama EQ, Emotional Knowledge. Cuando nosotros vamos delante de Dios, tiene que ver mucho el EQ de nosotros, la inteligencia emocional. Y en esta inteligencia emocional, Dios va dándonos de su luz, de su destello, de su gloria, no completo porque no vamos a aguantar, nos va a dar hasta donde nosotros podamos soportar. Y cada vez se va a acercar más, si tú así lo deseas. Hay gente que cuando ora, lo voy a decir de esta forma, dice que cuando ellos oran, ellos sienten el abrazo de Dios. Hay gente que cuando ora ha sentido que le han puesto las dos manos aquí encima. Hay gente que cuando ora ha sentido la voz de Dios como un susurro en el oído. Hay otras personas cuando oran, entra al cuarto una brisa de Dios, una brisa muy peculiar. Hay otras personas que cuando oran, la brisa solamente le dan los pies. Y así pasan muchas cosas. Menciono todo esto para que usted vaya entendiendo que esa experiencia te lleva a ti a conocer a Dios en un ángulo que tú no lo conocías. Hay gente que están pasando por dolor y sienten el abrazo de Dios. Hay gente que están sin papá y sin mamá y no tienen dirección y siente la bendición de papá con las dos manos en la cabeza. La brisa de Dios que es el Espíritu Santo. Todo esto te lleva a ti a empezar a comprender a Dios y empezar a abrir tu corazón para que en el entendimiento que tú tienes emocional, espiritual, almático, tú le puedas dar la oportunidad que Dios se manifieste y aceptas que Él es Dios y lo vas reconociendo cada vez más grande. Nosotros, y vuelvo y recalco, nosotros no aprendemos así. Podemos tener una revelación
que hayamos visto. Vimos un milagro y decimos, wow, ¿qué es esto? Pero no sé si usted se ha puesto a pensar de que si usted ve un milagro y usted dice, eso solamente lo puede hacer Dios, después usted se va para la casa y usted se pone a pensar en el milagro. Y esa parte de pensar en el milagro, de qué es lo que yo acabo de ver, cómo es posible esto, yo sé que fue Dios, pero cómo yo explico esto, esa es la parte emocional, digiriendo lo que Dios te acaba de enseñar. Porque nosotros no aprendemos de golpe. Pastores, maestros bíblicos, escúcheme, no aprendemos de golpe. Necesitamos tener un conocimiento previo para que cuando nos den una información, poder amarrarla a ese conocimiento y poder entenderlo. Y esto es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Miren, mis hermanos, de José que se convierte en faraón, cuando se convierte en faraón, pasan 430 años hasta que Dios liberta al pueblo de Israel. Si usted, los teólogos que me ven, se pone a buscar el por qué, Dios necesita que el pueblo de Israel esté bajo la sombra de un imperio, un reinado que era el imperio de Faraón, y que ellos puedan entender lo que es vivir en un país que es imperio y puedan vivir lo que es la economía, puedan vivir lo que son las decisiones, la agricultura, la moneda, el sistema, cómo se maneja, y ellos puedan empezar a entender y a ver de que ellos se pueden convertir en una nación. Porque cuando Jacob estaba con sus hijos, ellos no eran una nación. Pero cuando José, segundo al mando después de Faraón, le dice al papá que entren, que vengan, eran 70. 430 años después, se estima que pudo haber sido 1.2 millones de personas a 1.5 millones de personas las que salieron de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y ellos salen pidiéndole a Dios que los saque de ahí, y Dios diciéndole, te quiero hacer una nación. Cuando ellos salen, ellos tienen en la mente, si nos va a hacer una nación, no vamos a ser esclavos. Yo quiero que usted vea que eso es un momento de transición en la parte mental y emocional. Hermano que me estás escuchando, todo lo que tú has pasado en tu vida, hermano y hermana, todo lo que tú has pasado en tu vida, cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas fáciles, cosas intermedios, desalientos, traiciones, engaños, fidelidades, todo lo que tú has pasado ha sido para transformarte y que tú tengas un entendimiento y un conocimiento de lo que es Dios. Y habrá personas que dicen, tú no tienes idea lo que yo he pasado. Escucha bien. Yo no tengo idea lo que tú has pasado, pero yo conozco al Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, que cuando Él planifica algo en la vida de alguien, por cenizas Él te da esplendor. Te va a dar gozo por llanto, te va a dar paz por temor. Y cuando uno no lo entiende, Él agarra todo lo que parece escombro y lo transforma en un palacio. Él agarra todo lo que parece muerte y lo transforma en vida. Él agarra todo lo que parece desolación, traición, todas esas cosas, y te lleva a un lugar de paz. Y tú tienes un conocimiento que no lo aprendiste en la universidad, que no lo aprendiste en las clases teológicas, que no lo aprendiste en ningún lugar, lo tienes por una relación viva con el Omnipotente. Y de repente tú empiezas a ver en tu vida que los asomos de gloria que Dios te dio a ti
vinieron a ser una sombra de donde Dios te quería llevar. Lo he dicho en otras clases y lo vuelvo a repetir. Si usted, cuando era niño, usted siempre tenía un sueño, usted siempre se veía de una forma, y usted decía, yo no entiendo por qué yo me veo así. Dios pone visión en forma de sombra para lo que va a ser. Lo he dicho otras veces y lo digo de nuevo. A la edad de 8 años, de 8 a 10 años, yo me veía parado predicándole a las iglesias y trayendo a la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, trayendo a la iglesia otra vez a los pies de Cristo. Y yo no entendía por qué yo lo veía así. Yo decía, se supone que yo lo vea trayendo a los impíos a los pies de Cristo. Y yo lo veía trayendo a la iglesia a los pies de Cristo. Así como Elías el profeta trajo a Israel otra vez a los pies de Jehová. Y conozco muchas personas, pastores, evangelistas, que me han dicho, cuando yo era joven, yo me encontraba en sueños viéndome parado en un púlpito predicando a las personas. Y ellos decían, ¿cómo es esto posible si nadie en mi familia es así? Nadie en mi familia tiene eso. ¿Cómo yo veo esto a cada rato y no me lo puedo sacudir de encima? Ese es el asomo de gloria que Dios puso en ti. Cuando hay algo que tú no te lo puedes sacudir de encima, es porque es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios, al ser eterno, tiene propósito y eso no se va de tu vida. Yo conozco muchas personas que se han querido ir del diseño de Dios. Y donde quiera que se meten, no importa que tengan trabajo espectacular, no importa que tengan cosas espectaculares, casa, carro, wow, se ve una vida tremenda, están vacíos por dentro, porque el modelo de lo que ellos son en la eternidad de Dios, el regalo de Dios, no está en función. Y me va a decir, hermano, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Hermano y hermana que me escucha, Dios juró por Él mismo que Él iba a salvar tu vida. Dios juró por Él mismo que la obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Dios juró por Él mismo que los planes que tiene contigo desde antes de la fundación del mundo, Él los va a cumplir. Y son esos asomos de gloria que nosotros estamos viendo de Dios. Milagros, señales, cosas que a veces no tienen sentido. Tú dices, porque Dios mío, pero ¿por qué tú las haces? Y es para que tú entiendas un poco más acerca de Él. Yo no sé si a usted le ha pasado de que usted está en un momento en su vida, un momento desubicado, vamos a hablarlo así, un momento desubicado. Y vamos a usar otra vez la referencia de una semilla. Cuando el viento sopla, aquí en Puerto Rico en febrero, marzo y abril, eso sopla el viento y la gente saca las chiringas para volarla porque son un momento bueno pero el viento sopla para regar la semilla. Y cuando en la vida de nosotros estamos desubicados, es la misma comparación de una semilla cuando es desprendida del árbol o de la hoja, es desprendida y el viento se la lleva a millas de distancia. Nosotros nos sentimos desubicados, nosotros nos sentimos que todavía no hemos aterrizado, pero parte de la desubicación es Dios moviéndote y trasladándote de punto A a punto B a donde Dios te quiere llevar. Y eso es un asomo de gloria, aunque tú no lo entiendas. Cuando tú llegas a tu destino y eres plantado en el lugar correcto, entonces tú vienes a abrir los ojos y empiezas a decir, wow, por eso fue que me pasó esto, por eso fue que me pasó lo otro, por eso fue que tuve problemas en tal sitio, por eso fue que busqué trabajo y no me dieron trabajo en tal lugar, por eso fue que me despidieron, porque Dios me quería llevar hasta este lugar. Y es cuando llegamos al lugar donde Dios nos quiere poner, que nosotros empezamos a entender que su mano estuvo con nosotros en todo momento.
que nos guió. Escucha lo que te voy a decir. Que provocó Dios que te botaran del trabajo. Que provocó Dios que la casa que estabas viviendo fuera tan incómoda que te tuviste que mover al lugar donde Dios quería. Que de momento, en un lugar donde Dios te puso, que fue un lugar de bendición, se acabó tu tiempo en ese lugar. Y Dios incomodó todo para mudarte y trasladarte a otro lugar que tiene los próximos tiempos de Dios en tu vida. Todo esto que estoy explicando es para que usted pueda ver un concepto del Antiguo Testamento que el israelita lo entendía. Y lo que estoy explicando es un poquito, ¿verdad? Porque esto se va extendiendo más. Y me van a preguntar, ¿cómo que se extiende más? Ahí vamos. Cuando Dios llama a Abraham, Dios llama a Abraham de dos formas. Lo llama Padre de naciones, en ti serán benditas todas las naciones, Padre de muchedumbres, en ti serán benditas todas las naciones. Mira esto, en ti, dentro de ti, esa es la parte espiritual, la autoridad, lo que le dio Dios a él. En la parte carnal le dice, sal de tu tierra y tu parentela, vete físicamente y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Cuando llega a la tierra, le dice, camínala, recórrela, mírala. Y estamos hablando físicamente, porque a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Abraham se está moviendo en dos realidades a la misma vez. La carnal, sal de tu tierra y tu parentela, pisa la tierra, recorre la tierra, vive en ella. Y la espiritual, tú serás padre de muchedumbres, en ti serán benditas todas las naciones. Y de ti saldrá tu descendencia. Cuando Isaac nace, Dios le hace la misma promesa a Isaac. Pero se la dice añadiendo algo. A Abraham le dijo, tú serás, y a Isaac le dijo, le dije a tu padre Abraham. Y yo quiero que usted vea cómo Dios agarra a Abraham y agarra a Isaac y lo hace uno solo. Como le prometí a tu papá, te prometo a ti. De ti saldrá descendencia. Cuando Isaac tiene a Jacob, después se le cambia el nombre a Israel, él le da la bendición patriarcal. Y cuando usted va leyendo la historia del pueblo de Israel, hay una realidad en Israel que no es una realidad en la iglesia de los gentiles. ¿Cuál es la realidad? Dios le dice a Israel, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué menciona a los tres? ¿Por qué menciona a los tres? Porque Dios es un Dios que une generaciones y las generaciones viven uno dentro de otra y se hereda de las otras generaciones. Isaac heredó lo de Abraham, Jacob heredó lo de Isaac. Y le podemos sacar filo, son tres nombres, así como el Padre, Hijo, Espíritu. Son tres transiciones. Padre de la fe, Hijo de la promesa, y Jacob, que entra a ser la puerta abierta para la salvación de los gentiles. Porque Jacob significa usurpador y después se le cambia el nombre a Israel, príncipe. Todas estas cosas van entretejidas una de otra y tú no puedes hoy en día tocar el pueblo de Israel sin tocar el nombre de Abraham,
sin tocar el nombre de Isaac y sin tocar el nombre de Jacob. Padre Abraham, como dicen los israelitas. Todos salen de Padre Abraham. Escuche esto. Hasta donde Dios te pueda dar conocimiento, hasta donde tú sepas. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, nombre cortito, Abraham, porque después se lo alargó, Abraham, primero era Abraham. Cuando Dios le hace la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones, Abraham no había sido circuncidado. Usted lo puede buscar en el Nuevo Testamento y dice, y a él se le dieron las promesas siendo gentil, dándonos a entender que en él heredaban todos, no tan solamente los israelitas, todos. Este concepto de heredar entre todas las generaciones, este es un concepto que Dios lo pone. Usted va a decir que tiene que ver esto con el santuario de Moisés. Que cuando Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de la tierra de Egipto y llévalo a la tierra que fluye leche y miel, Dios le dice, como le prometí a Abraham, le daré esta tierra a Israel. Las promesas de Dios no caducan. La realidad de Dios sobre tu vida no caducan. Así hayan pasado 10, 20, 30, 40 años, no caducan. Cuando Moisés va a libertar al pueblo de Israel, Moisés le dice, lo que Dios le habló a Abraham hace casi 750 años. Lo va a cumplir ahora. Dios es el Dios de promesas generacionales. Dios es el Dios que conecta a las generaciones a una manera que usted y yo no conocemos. Cuando Jesús está predicando el Evangelio, Jesús dice, había un hombre que era rico, y había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y el hombre rico hacía banquete todos los días, y Lázaro a las puertas de la entrada de la casa del hombre rico, y los perros le hacían compañía y lamían las llagas de Lázaro. Los dos murieron, y Lázaro fue enviado al seno de Abraham. Búsquelo después. El seno de Abraham es un lugar que estaba en el centro de la tierra, al lado del infierno, y que había un despeñadero que los dividía uno del otro. Y Jesús dice que cuando llegó al seno de Abraham fue recogido, fue recibido por Abraham. Espérate, ¿cómo es eso? Que la vida espiritual es tangible, que Abraham, aunque hubiese muerto, todavía seguía trabajando. Sí. Entonces el hombre rico le dice a Abraham, permite, aquí hace mucha calor, le está diciendo, aquí hace mucha calor, estoy seco, quiero agua, permite que Lázaro por lo menos pueda mojar su dedo y que haga caer una gota de agua en mi lengua. Y Padre Abraham le dice, no es permitido y no se puede porque hay un despeñadero, hay un abismo, hay un acantilado que no nos permite, hace una división. Y el hombre rico le dice a Padre Abraham, envía a Lázaro, resucítalo, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos para que no lleguen a este lugar. Y Abraham le dice a Moisés, hablando de los escritos de Moisés, y a los profetas, hablando de los escritos de los profetas, tienen que los lean. Si usted se pone a observar
esto que está diciendo Abraham, cronológicamente, humanamente, en forma de carne, no tiene forma de ser. Porque cuando Abraham muere, Moisés no había nacido. Cuando Abraham muere, los profetas no habían escrito. ¿Cómo es que Abraham, estando en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, él sabe lo que está pasando en la tierra? Escuche bien. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y de ti saldrá uno, y ese uno se multiplicará, y a tu descendencia le daré que entre en la tierra prometida. Cuando Dios te hace una promesa, Él la cumple. Abraham tenía que verlo. Aún fuera después de la muerte. La gente piensa que la parte existencial de nosotros es meramente ahora. Y que nadie después de nosotros o antes de nosotros importa. Para los judíos, todos antes de ellos y todos después de ellos importaban. Yo a veces voy a las iglesias y las iglesias, por motivar a la gente, predican individualismo. Y Jesús, escuche bien, iglesia, no predicó individualismo. Al contrario, le dijo a los discípulos: no vayan solos. ¿Qué le está diciendo? En individuos no, solitos no, de dos en dos. No van a salir solos. Y yo a veces veo pastores bien intencionados diciendo a la gente: a ti Dios te va a usar. Qué bueno que te use Dios. La gente va a ver que Dios va a ser grande contigo. Qué bueno que la gente vean a Dios. El problema mío es cuando el carácter se separa del cuerpo de Cristo para funcionar solo. Los israelitas, Moisés no funcionaba así. Inclusive, para los profetas que Dios ha llamado a ser profetas, al profeta se le exige que tenga un discípulo, que no ande solo, que tenga un sucesor. Moisés, siendo el hombre de Dios tan grande que era, Dios le puso a Aarón al lado de él. Y después, cuando no pudo entrar a la tierra prometida, le puso a Josué como sucesor. Elías tuvo a Eliseo. Samuel, escuche, no halló sucesor. Y por causa de que Samuel no tenía sucesor, se acabaron los jueces. Y empezó el tiempo de reinado en Israel. Pero es que Dios me ha llamado y lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer solo, porque, mire mi hermano, los apóstoles, Dios los envió de dos en dos. Y esto es algo que la iglesia tiene que saber. Antiguo Testamento siempre se hablaba de uno que Dios iba a levantar. Uno. Antiguo Testamento. Enoc, uno. Abraham, uno. Isaac, uno. Jacob, uno. Moisés, uno. ¿Por qué? Porque ellos son la sombra del que había de venir. Ellos, su vida y su forma de hacer las cosas emulaban a Jesús que venía. Cuando Jesús viene, el tiempo de uno se acaba. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era la sombra de Jesús. Cuando Jesús viniera ya no se iba a hablar de uno. Jesús empieza a hablar de dos. ¿Y por qué dos?
Pues porque Jesucristo y la iglesia. Porque se habla del modelo de lo que va a pasar. O sea, de lo que viene. Es una sombra de lo que viene. Jesucristo se va a casar con la esposa. Jesucristo se va a casar con la iglesia. Jesucristo no es uno, son dos. Y Jesús le dice, no vayan solo, vayan de dos en dos. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el uno en Cristo y ahora el dos es la manifestación de Jesús y la iglesia. No es individualismo. Es la realidad de Dios y su reino en la manifestación de los tiempos. 2. Por eso es que muchas personas su ministerio no arranca. Porque le enseñaron lo que ya se cumplió. Pero le dijeron que no se ha cumplido. En el Antiguo Testamento, Dios le da a Moisés 2 tablas con 10 mandamientos. Si usted se pone a pensar, Dios escribió las primeras tablas. Dios no podía darle una tabla escrita por adelante y por detrás. ¿Por qué le dio 2? Porque cada tabla era una postura de vida. La primera es la espiritual y la segunda es la carnal. Usted busca el mandamiento número 6 al 10 tiene que ver con la vida carnal del hombre. El mandamiento número 1 al mandamiento número 5 tiene que ver con la vida espiritual con Dios. Dios está diciendo, te doy leyes para la parte espiritual y para la parte carnal. No me las mezcles. Estoy explicando estos conceptos porque no puedo entrar a explicar lo que es el tabernáculo de Moisés sin poder explicar conceptos bíblicos para que usted se le pueda ampliar de que las cosas escritas en el Antiguo Testamento no son históricas y ya está. Tienen una razón de ser, una razón de cómo se manifiestan y una razón de cómo muestran lo que va a pasar en el futuro. Para el israelita, cuando sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y fueron bautizados todos en el Mar Rojo. Es el primer bautismo masivo. Bueno, el primer bautismo masivo fue el diluvio y mataron a todo el mundo menos a 8. Pero este bautismo fue masivo con el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Tiene unas enseñanzas espectaculares. Cuando ellos entran y ellos van al monte de Dios y Dios se le manifiesta, es la primera vez que ellos como nación, escuche lo que lo estoy diciendo, como nación empiezan a funcionar. Israel no fue en el plano carnal una nación hasta que entraron a la tierra prometida y tenían un territorio marcado. Pero ellos nacieron como nación en el desierto. Cuando ellos nacen como nación en el desierto, la base y el fundamento por el cual ellos obedecen a Dios fue por la promesa de Abraham, por la promesa de Isaac, por la promesa de Jacob y porque Dios se le está manifestando y Moisés es el caudillo, el líder. Si Abraham no hubiese estado, si Isaac y Jacob no hubiesen estado, ese pueblo de Israel no estuviera en el desierto frente al monte de Dios. Hermano que me escucha, tú no hubieses estado donde tú estás ahora
si tú no hubieses pasado por las pruebas que has pasado, si tú no hubieses vivido lo que viviste, si tú no hubieses experimentado lo que experimentaste, y si tú no hubieses visto la gloria de Dios una y otra vez en tu vida, tú no estuvieras hoy donde tú estás. Por lo tanto, mire lo que voy a decir. Bendito los días de la prueba, porque Dios los utilizó para transformar mi vida y para crear carácter. Bendito aquellos que me maldijeron y aquellos que me dieron la espalda, porque me llevaron a los pies de Dios y ver que Dios me defendía. Bendito el día malo, el día negro que lo perdí todo, porque cuando vino el día negro, la luz de Dios resplandeció y me elevó más alto de como yo estaba. Israel fue esclavo por 400 años. Y está frente al monte de Dios. Y Dios está diciendo, ustedes son mi nación. De esclavitud a ser una nación. Tú no tienes una nación si no tiene la nación leyes, si no tiene la nación orden, si la nación no tiene guianza, si la nación no tiene adoración, si la nación no tiene maestros que enseñen, si la nación no tiene ejército, si la nación no tiene esa estructura que se necesita. Por lo tanto, en el día de la expiación, y no puedo entrar todavía de lleno, en el día de la expiación se está haciendo algo que nunca se había visto en el planeta. Y es que el pueblo de Israel, siendo nación de Dios, naciendo como nación, a la misma vez está habitando con el Dios omnipotente. Nunca antes se había visto cosa igual. Lo que se asemejaba fue cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, que Dios bajaba, caminaba en Edén, hablaba con ellos y después se iba. Después de ahí del pecado no se volvió a ver eso hasta cuando Israel se convierte en nación. El israelita conoce en estos tiempos conoce el por qué ellos están ahí. El plan de Dios, y no es por ellos, es por sus antepasados. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú te crees que tú estás de pie por ti? ¿Tú te crees que todas las batallas han sido ganadas porque tú has doblado rodillas? Hazte esa pregunta. Yo te voy a decir algo y te voy a ser bien sincero. Número uno, yo estoy de pie porque Dios me ama, porque Dios es misericordioso y porque Dios pelea por mí, porque Dios es mi Padre. Esa es la número uno. Número dos, yo estoy de pie porque tengo una mamá y un papá que doblan rodillas por mí. Y familiares que doblan rodillas por mí. Me vine a enterar hace par de años atrás que yo tenía una tía a principios de 1900 que era pentecostal. Nunca la conocí. Y que por causa de ella mi bisabuelo se convierte. Cuando me enseñan una foto, escucho la voz de Dios que me dice, a ella yo le prometí que la descendencia de su familia iban a salir pastores, evangelistas, profetas, misioneros, ministros. Y me dijo Dios, en ustedes se cumple la palabra. Mi hermano, yo me quería caer para atrás. 100 años después. Escucha lo que te voy a decir. ¿Tú te crees que cuando tú le diste tu vida a Cristo,
Abraham no se gozó. Y usted va a decir, no, pero ¿qué tiene que ver él conmigo? Todo. A él le hicieron la promesa. Ah, tú pensabas que tú no estabas conectado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todo está conectado. Jesús dice en Juan 17, en la oración, Padre, que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno contigo. Y Jesús explica y dice, y no tan solamente por estos, sino por los que se han de convertir. Y eso por los que se han de convertir, estábamos nosotros, todos nosotros. Si hoy tú solamente peleas y batallas por el ministerio que Dios te ha dado, yo vengo a decirte que estás equivocado. El ministerio que Dios te dio, te lo dio por causa del reino de los cielos, para bendecir a la iglesia y para ser uno con la iglesia. Si tú luchas hoy por tu ministerio, en la realidad de Dios, tú estás luchando por mí y por todos los hermanos. Este ministerio que Dios me ha dado a mí no es un ministerio para vanagloria, sino para bendecir y para levantar, para apoyar y para darle fuerza. Y Dios permita y Dios quiera para que se levanten gente mucho más extraordinaria de lo que nosotros podemos hacer. Porque somos uno en Él. Estamos divididos, somos uno en Cristo. Como dice la Escritura, un Señor, un Salvador, un Dios, un Padre, un bautismo, un solo cuerpo, una iglesia, un espíritu. Que la paz de Dios sea contigo, que estas palabras camen hondo en tu corazón, transformen tu vida, trastornen tu realidad carnal, que lleven a la realidad espiritual. Sean bendecidos y nos vemos el lunes que viene, así Dios mediante. Oren por nosotros, por este ministerio. Oren mucho por los Guarao, Misión Guarao. Estamos en construcción de la casa, todavía nos falta. Pídanle a Dios que nos dé recursos, que abra puertas, que se pueda conseguir gasolina, que se pueda conseguir todo lo que necesitamos para construir. Esa casa es necesaria para el trabajo que se está haciendo. Dios te guarde, los amo en el Señor, crezcamos en Cristo y esperemos su venida.